fuera de mi casa. No eres más que una huérfana sin valor. Te recogí de la calle. Derrick gritó y lanzó la maleta de su esposa por las escaleras de mármol de su ático en Manhattan. Se creía el rey de Nueva York. Un poderoso abogado con una novia supermodelo y una oficina con vistas a Central Park. Pensaba que su tranquila y sumisa esposa, Vivian, era solo un caso de caridad del que ya había superado. Una chica destrozada que debería estar agradecida de que él siquiera la mirara 2 veces. Pero Derrick cometió un error fatal. No sabía que el hombre más peligroso de la costa este llevaba 5 años vigilando a su esposa. No sabía que cada moretón que le dejaba en la piel quedaba registrado en un libro de cuentas de sangre. Y no sabía que esa noche, la noche en que la echó a la tormenta, era la noche en que esa deuda venía a cobrarse. El diablo había llegado para cobrar. Si quieres ver cómo el diablo destruye a Derrick pedazo a pedazo, dale al botón de me gusta ahora mismo. Comparte esta historia con alguien a quien le guste una buena venganza y dale a suscribirse, porque el karma no ha hecho más que empezar. Vivian se derrumbó sobre los escalones empapados, golpeándose con fuerza la rodilla contra la piedra helada. La lluvia caía sobre la ciudad como si quisiera ahogarla. Cada gota azotaba su rostro como una bofetada tras otra. Su fino cardigan se pegaba a su cuerpo y ella temblaba bajo el viento cortante. Intentó levantarse, pero sus piernas no le respondían. Por encima de ella, la puerta del ático se cerró de golpe y el clic de la cerradura resonó, frío y definitivo, como si se leyera una última sentencia. 5 años. 5 años le había dado a ese hombre. 5 años había soportado las palizas, los insultos, las noches en las que lloraba sola en el baño para que él no la oyera. Y así era como él le pagaba, tirándola a la calle como a un perro callejero. Vivian se arrastró hacia la maleta que yacía volcada al pie de las escaleras. No había mucho dentro, solo algunas prendas viejas que Derrick le había permitido conservar. Se lo había llevado todo, su teléfono, sus tarjetas bancarias, incluso un par de zapatos decentes. Lo único que le quedaba eran las finas zapatillas que llevaba en los pies, las que él consideraba demasiado insignificantes como para molestarse en robar. Entonces oyó un fuerte impacto. Algo cayó desde arriba, golpeó los escalones y rebotó en la acera. El corazón de Vivian pareció detenerse cuando se dio cuenta de lo que era. La caja de madera de su madre, el único recuerdo que le quedaba de la mujer que le había dado la vida. La caja yacía en la calle. La tapa se había abierto de golpe. La madera astillada se esparció en un charco de agua negra. Vivian se abalanzó hacia adelante y cayó de rodillas en la carretera. Sus manos temblaban mientras recogía cada pieza rota, sin importarle cómo los bordes irregulares le arañaban la piel. La sangre se mezcló con la lluvia y le corrió por las palmas de las manos, pero no sintió dolor. El dolor que sentía en su interior lo había devorado todo. Dentro de la caja había un medallón de plata, y dentro de este, una pequeña fotografía amarillenta por el paso del tiempo. Una mujer joven sosteniendo a un bebé recién nacido, su madre. Vivian nunca había conocido su rostro y esta foto era la única prueba de que alguna vez había sido amada. Ahora el medallón estaba destrozado y la fotografía empapada, arrugada en sus manos. Apretó los pedazos rotos contra su pecho, las lágrimas se mezclaban con la lluvia, sin un solo sollozo. Sentía la garganta oprimida, incapaz de emitir ni el más mínimo sonido. Solo se arrodilló allí, en medio de la tormenta, como una estatua que había muerto hacía mucho tiempo. Un viejo moretón en su brazo latía bajo el agua fría. Era la marca de la paliza de la semana pasada, cuando había derramado accidentalmente la copa de vino de Derrick. Él la había agarrado del pelo, la había tirado contra la pared y luego la había pateado mientras yacía acurrucada en el suelo. Y después de eso había salido con Megan como si nada hubiera pasado. Vivian no sabía cuánto tiempo había permanecido de rodillas. Quizás unos minutos, quizás una hora entera. Por fin, se puso de pie y se guardó los fragmentos de la caja en el bolsillo. No podía salvarla, pero la conservaría, aunque solo fuera en pedazos. Era todo lo que le quedaba. Empezó a caminar sin saber a dónde iba. Las calles de Manhattan por la noche estaban casi vacías bajo la fuerte tormenta. Las pocas personas que pasaban mantenían la cabeza gacha y se apresuraban, y nadie la miraba. Una mujer empapada, con el rostro descolorido, tambaleándose por la acera como un fantasma. Quizás realmente era un fantasma. Una vez había pensado que el punto más bajo de su vida
Habían sido los años en el orfanato. Esas noches de hambre voraz, las palizas de los niños mayores, la soledad absoluta de no tener a nadie en el mundo a quien le importara si vivía o moría. Se había equivocado. El punto más bajo era esta noche, porque en el orfanato nunca había tenido esperanza, solo para que alguien la aplastara bajo sus pies. Pero con Derek había sido tan tonta como para creer que la amaba. Le había dado todo, su corazón, su cuerpo, su alma, y él lo había reducido todo a polvo bajo sus talones y la había tirado como si fuera basura. Sus pies la llevaban adelante sin rumbo fijo. No sabía dónde pasaría la noche, sin dinero, sin teléfono, sin nadie a quien llamar. Quizás se sentaría en alguna esquina hasta el amanecer. Quizás no sobreviviría a la noche con este frío, y quizás eso ni siquiera sería lo peor. Entonces oyó un motor, un Maybach negro brillante que se detuvo junto a ella. La ventanilla se bajó y una voz grave surgió de la oscuridad del interior. Una voz que no esperaba seguir recordando después de 5 años. Sube al coche, Vivian. Vivian se quedó clavada en el sitio, con la lluvia golpeándole el rostro sin piedad. Miró fijamente el lujoso coche que tenía delante, tratando de ver a través del cristal tintado quién estaba sentado dentro. Esa voz, conocía esa voz, pero no podía ser. La puerta del coche se abrió. Un hombre salió sin paraguas, como si la lluvia no se atreviera a tocarlo. Un traje negro de 3 piezas perfectamente entallado envolvía su alta figura. Su cabello negro, ligeramente largo, le caía sobre la frente, empapado por la lluvia. Sin embargo, eso no suavizaba en absoluto la autoridad que irradiaba su postura. Sus ojos azules, fríos como el hielo, la miraban directamente, sin rastro de emoción. Y en la comisura izquierda de su boca, una leve cicatriz recorría la piel, la marca de un pasado del que Vivian no sabía nada. Sebastian Cross. Vivian lo recordaba ahora, 5 años antes, cuando ella todavía era camarera en el restaurante Elysium. Él era el propietario, el hombre al que todos los empleados temían, el hombre al que solo había visto de pasada unas pocas veces, pero al que nunca podría olvidar por esos ojos. Ojos que parecían capaces de ver directamente a través del alma de otra persona. ¿Pero por qué estaba allí? ¿Por qué sabía su nombre? Caminó hacia ella con pasos firmes sobre la calle resbaladiza. Vivian instintivamente dio un paso atrás. Estaba demasiado acostumbrada a temer a los hombres poderosos. Derek le había enseñado esa lección con sangre y lágrimas. «Sube al coche», dijo Sebastian, con una voz que no era una petición, sino una orden. Vivian negó con la cabeza, obligando a su voz a no temblar. «No necesito ayuda. Gracias, pero puedo cuidar de mí misma». Era la mayor mentira de su vida. No tenía nada, ni dinero, ni a dónde ir, ni siquiera una prenda seca que ponerse. Pero los últimos restos de orgullo que le quedaban no le permitían aceptar la compasión de nadie, y menos aún de un hombre que era casi un desconocido. Sebastián la observó durante un largo rato. Luego, sin decir nada más, se quitó la chaqueta del traje y se la puso sobre los hombros. El calor se filtró en la piel helada de Vivian y el débil aroma de una costosa colonia masculina la envolvió. Ella intentó quitársela para devolvérsela, pero Sebastián le agarró la muñeca con suavidad, pero con firmeza. Le dije, «Sube al coche». Él la miró fijamente y bajó la voz. «No te estoy pidiendo permiso». Algo en sus ojos hizo que Vivian fuera incapaz de discutir. No era el tipo de amenaza que utilizaba Derek. Era otra cosa, algo que ella no sabía definir, como si él simplemente no aceptara un no por respuesta. La puerta trasera se abrió. Un hombre corpulento salió vestido con un traje negro, con la cabeza rapada y el rostro duro como una piedra. Este debía de ser el guardaespaldas de Sebastian. El hombre rodeó el coche, se acercó a Vivian y la sujetó suavemente por el codo. «Roman te ayudará a subir al coche», dijo Sebastian, sin dejar lugar al rechazo. «Podemos hablar dentro». Vivian se encontró siendo guiada hacia el Maybach, con las piernas entumecidas por el frío y demasiado débiles para resistirse. Quizás era porque el frío se le había metido en los huesos. Quizás era porque estaba demasiado agotada para seguir luchando. O quizás, en el fondo, sabía que si no subía a ese coche, no sobreviviría a la noche. Dentro, el coche estaba caliente, como si fuera otro mundo. El suave cuero acunaba su cuerpo tembloroso y el calor de los conductos de ventilación
se extendía por todo el espacio. Viven se acurrucó en la esquina del asiento, abrazándose con fuerza a la chaqueta de Sebastián. No se atrevía a mirarlo, sentado frente a ella, y solo bajó la mirada hacia sus manos. Fue entonces cuando se dio cuenta de que la manga de su cardigan se había subido, dejando al descubierto el moretón de su muñeca. El moretón de la semana pasada, cuando Derek la había agarrado y le había torcido el brazo a la espalda, porque se atrevió a preguntarle dónde había estado tan tarde por la noche. Viven se apresuró a bajar la manga, pero ya era demasiado tarde. Levantó la vista y vio que Sebastián la miraba fijamente a la muñeca. Tenía la mandíbula apretada, los músculos del cuello tensos, el azul gélido de sus ojos se había oscurecido y algo peligroso brillaba en ellos. ¿Cuánto tiempo lleva pegándote?, preguntó Sebastián con voz fría como el agua. Vivian se quedó en silencio. No sabía qué decir. Durante 5 años había aprendido a ocultar los moretones, a mentir y decir que se había caído por las escaleras, a sonreír mientras por dentro se desmoronaba. No sabía cómo admitir la verdad ante un hombre que era casi un desconocido. Sebastián la observó durante un largo rato y luego apartó la mirada. No pasa nada, no tienes que responder. Miró por la ventana hacia la torre iluminada del ático, que se recortaba contra el cielo nocturno. Él mismo responderá. Su voz era suave, casi como un suspiro, pero Viven sintió la amenaza letal que se escondía en cada palabra. No era una promesa vacía, era una sentencia de muerte ya firmada. El coche comenzó a moverse, dejando atrás la calle inundada. Viven se quedó quieta en la esquina, con la mente dando vueltas a 1000 preguntas. ¿Por qué había aparecido Sebastian Cross precisamente en ese momento? ¿Por qué sabía su nombre? ¿Por qué le importaba lo que le había pasado? Ella solo era una camarera, del tipo que él debía de haber visto cientos de veces. Viven no podía entender por qué un hombre al que solo había visto unas pocas veces hacía 5 años había aparecido en el momento en que más necesitaba a alguien. No sabía que él nunca se había ido realmente. El Maybach se deslizó suavemente por la carretera de la costa de Long Island, dejando atrás Manhattan y sus luces parpadeantes. Viven no sabía cuánto tiempo llevaban conduciendo, tal vez 40 minutos o 1 hora. Había perdido la noción del tiempo. Solo se sentaba acurrucada en la esquina del asiento, tratando de evitar temblar demasiado visiblemente delante de este hombre desconocido. Sebastián no dijo ni una palabra en todo el trayecto. Simplemente se sentó allí, mirando por la ventana, con el rostro tan frío e inmóvil como una piedra tallada. De vez en cuando, Vivian le lanzaba una mirada furtiva, tratando de leer algo en sus rasgos, pero no encontraba nada más que misterio. Por fin, el coche se detuvo ante una enorme verja de hierro. La verja se abrió lentamente, dejando al descubierto un camino de grava que se adentraba en la oscuridad. Y cuando la finca apareció ante sus ojos, Vivian no pudo evitar soltar un grito ahogado. Era una imponente estructura gótica con agujas que se elevaban hacia la noche y cientos de ventanas que brillaban a través de la lluvia. No parecía una casa, parecía un castillo salido de un oscuro cuento de hadas. Majestuoso, aterrador y completamente alejado del mundo que Vivian había conocido hasta entonces. El coche se detuvo en la entrada principal. Roman abrió la puerta y Sebastian salió primero. No se molestó en coger un paraguas, aunque la lluvia seguía cayendo. Se volvió hacia Vivian, que seguía sentada en el interior, y levantó una mano en señal de silencio. Vivian dudó un momento y luego también salió. Las enormes puertas de roble se abrieron antes de que llegaran a ellas. Allí estaba una mujer de mediana edad, con el cabello plateado cuidadosamente recogido en la nuca, el rostro severo, pero con una mirada cálida al posarse en Vivian. Vestía ropa sencilla de color negro y llevaba una gran toalla blanca en las manos. «Esta es la señora Catherine, mi ama de llaves», dijo Sebastián brevemente. «Ella se ocupará de usted, señora». Catherine se adelantó y colocó la toalla sobre los hombros de Vivian con la delicadeza de una madre. «Pobrecita, estás empapada. Ven conmigo. Te he preparado ropa seca y té caliente». Vivian quiso negarse, pero no se le ocurrió ninguna razón convincente. Dejó que la señora Catherine la guiara al interior, a través de un amplio vestíbulo con un techo altísimo y una lámpara de cristal que brillaba sobre sus cabezas, y luego a una sala de estar más pequeña y cálida en la parte trasera. El fuego crepitaba en la chimenea, desprendiendo un calor que Vivian creía haber olvidado que era posible.
Se sentó en un sofá de terciopelo cerca de las llamas y dejó que la señora Catherine le pusiera una taza de té caliente en las manos. Sebastian estaba de pie junto a la ventana, manteniendo la distancia con ella, sin acercarse a menos de 3 pasos, como si entendiera que ella necesitaba espacio, necesitaba tiempo para respirar, necesitaba una sensación de seguridad que un hombre demasiado cerca nunca podría darle. Vivian tomó un sorbo y el calor se extendió por su garganta seca y en carne viva. Levantó la vista y vio que Sebastian la observaba. ¿Por qué me estás ayudando?, preguntó con voz áspera. Apenas nos conocemos. Sebastian permaneció en silencio durante un largo rato. Luego se dio la vuelta y se quedó mirando la lluvia que seguía cayendo al otro lado del cristal. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que quieras, dijo con voz vacía de emoción, sin condiciones. No era una respuesta a su pregunta, pero Vivian comprendió que no obtendría ninguna otra respuesta en ese momento. Sebastian asintió levemente a la señora Catherine y salió de la habitación, dejando a Vivian sola con el ama de llaves. Pero antes de que la puerta se cerrara del todo, Vivian oyó su voz desde el pasillo, fría y amenazante. «Averigua todo lo que puedas sobre Derek Moore», le dijo Sebastian a Roman, con una voz que cortaba el aire como una navaja afilada. «Todos sus secretos, todas sus mentiras, todo lo que debe. Lo quiero todo en mi escritorio antes de mañana por la mañana». Vivian se despertó en una habitación desconocida y tardó unos segundos en recordar dónde estaba. La luz del sol matutino se colaba por la rendija de las pesadas cortinas de terciopelo, proyectando franjas doradas sobre el brillante suelo de roble. La lluvia de la noche anterior había cesado, dejando un cielo tan despejado que parecía como si nunca hubiera habido una tormenta. Se incorporó y observó la espaciosa habitación, la cama de matrimonio, el armario antiguo, el tocador de caoba. Todo le parecía lujosamente irreal. Un mundo muy lejos del pequeño rincón del dormitorio del ático que Derek le había permitido usar. En el sillón junto a la ventana había un conjunto de ropa nueva cuidadosamente doblada. Vivian se acercó y lo levantó para verlo. Un vestido color crema claro de seda suave y un cardigan gris de cachemira. No eran prendas de diseñadores llamativos como las que Derek solía comprar para presumir, sino ropa cómoda y elegante, exactamente el estilo que le gustaba. Sin embargo, lo que dejó a Vivian paralizada fue cuando se las probó. Todo le quedaba perfecto, ni un poco grande, ni un poco pequeña, le quedaba perfecto hasta el último detalle. ¿Cómo sabían su talla? La señora Catherine llamó a la puerta y la invitó a bajar a desayunar. Vivian siguió a la ama de llaves por largos pasillos que resonaban, bajó una escalera de caracol de mármol y llegó a un gran comedor con una mesa lo suficientemente larga para 20 personas. Pero solo había una persona sentada allí. Sebastian Cross estaba a la cabecera de la mesa, con una taza de café negro delante y una pila de documentos a su lado. Había cambiado el traje de la noche anterior por una camisa blanca con las mangas remangadas, dejando al descubierto unos antebrazos musculosos cubiertos de tatuajes que iban desde la muñeca hasta el codo. Vivian no podía distinguir del todo los intrincados dibujos en tinta negra y gris. Pero una cosa quedó clara de inmediato. No se trataba de un hombre de negocios corriente. Era un hombre del mundo del hampa. «Siéntate». Sebastian no la miró, solo le indicó con un gesto la silla frente a él. Vivian dudó, pero luego se sentó. La señora Catherine le puso delante un plato con tostadas y huevos, junto con un vaso de zumo de naranja natural, y luego se retiró en silencio. Sebastian le acercó una gruesa carpeta. «Léelo». Vivian abrió la carpeta y el mundo que conocía se derrumbó por segunda vez en menos de 24 horas. Dentro había fotografías, docenas, no, cientos de ellas. Una foto de ella en una tienda de comestibles con un moratón en la cara oculto bajo una capa de maquillaje. Una foto de ella en una cafetería con la manga bajada para cubrir las marcas oscuras de su muñeca. Una foto de ella de pie en el balcón del ático, mirando la ciudad con los ojos vacíos. Una foto de ella saliendo cojeando de un edificio, claramente golpeada. Todas las fotos tenían una fecha impresa en la esquina inferior y abarcaban un periodo de 5 años. 5 años de moretones, 5 años de dolor, 5 años de tragedia registrados desde la distancia por alguien cuya existencia ella desconocía. «¿Cómo?», susurró Vivian con voz temblorosa. «¿Cómo las tienes?». Sebastián finalmente la miró. Sus fríos ojos azules no mostraban ninguna emoción, pero su voz se apagó,
como si estuviera conteniendo algo muy profundo dentro de sí mismo. He tenido a alguien vigilándote, dijo lentamente. Desde el día en que saliste del restaurante, Vivian no podía creer lo que estaba oyendo. ¿5 años? ¿Me has tenido vigilada durante 5 años? ¿Por qué? Sebastián no respondió a eso. En cambio, pasó a la siguiente sección de la carpeta. Aparecieron páginas repletas de texto y cifras, informes financieros, extractos bancarios, contratos de deuda. El nombre de Derek Moore aparecía por todas partes junto a números que gritaban en rojo. Tu marido, dijo Sebastián con voz fría como el hielo, ha estado jugando con fuego. Pidió dinero prestado a gente muy peligrosa, gente que trabajaba para mi enemigo. Hizo una pausa y la miró directamente a los ojos. Y ahora esa gente trabaja para mí. Vivian se quedó mirando las cifras del informe. Derek debía millones de dólares. Había puesto todo como garantía, incluso el ático, incluso el bufete de abogados, incluso cosas que en realidad no eran suyas. Estaba ahogado en deudas, y Vivian nunca lo había sabido. Durante 5 años había vivido con él, creyendo que era un abogado de éxito, el rey de Nueva York, tal y como él afirmaba ser. En realidad, era una polilla lanzándose a las llamas. Vitaly, Sebastián pronunció el nombre como si escupiera veneno. Esa es la banda a la que Derek pidió prestado. No prestan por caridad, prestan para devorar a su presa por completo. Y el pago de Derek venció hace 3 meses. Entonces, ¿por qué sigue vivo?, preguntó Vivian, sin entender. Porque les ordené que esperaran, respondió Sebastián. Quería ver qué haría, y ahora lo he visto. Vivian lo miró, con la mente dando vueltas. Todo. La deuda, la mafia, Sebastián observándola durante 5 años, Derek echándola a la calle justo cuando los cobradores se acercaban. Todo parecía estar conectado, pero no podía comprender el panorama completo. Pero no es por eso que te muestro esto, dijo Sebastián, empujando otra carpeta hacia ella, más gruesa que la primera. Todo lo anterior solo era el preludio. Esto es lo principal. Vivian cogió la segunda carpeta con manos temblorosas. No sabía cuántas verdades más podría soportar, pero algo en los ojos de Sebastián le hizo comprender que lo que estaba a punto de leer cambiaría todo lo que había creído sobre sí misma. Abrió la carpeta. La primera página contenía una vieja fotografía amarillenta por el paso del tiempo. En ella aparecía un hombre de mediana edad con cabello negro y ojos afilados junto a una hermosa mujer que acunaba a una niña de unos 2 o 3 años. Vivian se quedó mirando la imagen, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. La mujer de la foto era idéntica al rostro del medallón de su madre, y la niña de ojos grandes y cabello negro, suavemente rizado, era ella. ¿Quiénes son?, susurró Vivian, aunque su corazón ya sabía la respuesta. Son tus padres, respondió Sebastián con voz baja y pausada. Tus padres biológicos. Vivian pasó a la página siguiente. Era un informe detallado sobre un hombre llamado William Ashford, y, al leer las primeras líneas, el mundo que conocía se derrumbó por completo. William Ashford no era un padre cualquiera. Había sido uno de los jefes mafiosos más poderosos de la costa este de los Estados Unidos en la década de 1990. Su imperio se extendía desde Boston hasta Miami, abarcando bienes raíces, casinos, transporte de mercancías y docenas de empresas legítimas utilizadas como tapadera. Había sido aliado de la familia Cross, el padre de Sebastián, durante 20 años, y había sido asesinado junto con su esposa en la explosión de un coche cuando Vivian tenía 8 años. Vivian recordaba aquella noche. Siempre había creído que había sido un accidente. La gente le decía que sus padres habían muerto en un accidente de coche, que no le quedaban parientes, que tenía que ir a un orfanato porque no tenía ningún otro sitio a donde ir. Lo había creído durante casi 20 años. Era mentira. No murieron en un accidente, dijo Sebastián, como si pudiera leer sus pensamientos. Fueron asesinados por los enemigos de la familia Ashford y te escondieron en un orfanato para protegerte de aquellos que querían borrar el linaje Ashford. Vivian apenas podía respirar. Era la hija de un jefe de la mafia. Tenía una familia, un origen, una historia que nunca había conocido. Todos esos años en el orfanato, creyó que era una niña abandonada, no deseada, sin amor. Y la verdad era que era la heredera de un imperio clandestino. Hay más, dijo Sebastián, pasando a la siguiente sección de la carpeta. Tu padre creó un fideicomiso antes de morir. $800 millones.
Se ha invertido y ha ido creciendo durante casi 20 años. Y lo recibirás todo cuando cumplas 28 años. 800 millones. La cifra resonó en la mente de Vivian como una campana. Era la heredera de 800 millones de dólares y nunca lo había sabido. Había vivido en la pobreza, había servido mesas, había soportado la violencia de su marido, mientras una enorme fortuna la esperaba. Pero incluso eso no significaba nada comparado con lo que Sebastián dijo a continuación. Y Derek lo sabe, dijo Sebastián con voz gélida. Lo ha sabido todo desde el principio. Vivian lo miró, sin entender. Derek lo sabe. ¿Qué sabe? Sebastián deslizó otra pila de documentos hacia ella. Era un informe de una empresa de investigación privada con el nombre de Derek Moore como cliente. La fecha del informe era de hacía 6 años, un año antes de que ella conociera a Derek por primera vez. Y el contenido del informe era una lista de herederos desaparecidos de familias adineradas de todo Estados Unidos. El nombre de Vivian aparecía en la tercera página. Derek contrató a un detective para buscar a personas como tú, explicó Sebastián. Herederos que no saben quiénes son, que no saben a qué tienen derecho. Él te encontró. Se enteró de que recibirías 800 millones cuando cumplieras 28 años y trazó un plan. Vivian negó con la cabeza, negándose a creer lo que estaba oyendo. No, eso no puede ser cierto. Derek me conoció por casualidad en el restaurante. Nos enamoramos. Me pidió matrimonio porque me quería. Nada fue por casualidad. Sebastián respondió con frialdad. Fue a ese restaurante porque sabía que tú trabajabas allí. Te sedujo porque sabía que estabas sola y que eras fácil de engañar. Te pidió matrimonio porque sabía que, si era tu marido, tendría derecho a acceder a tu dinero. Todo vuestro matrimonio fue un plan calculado desde el principio. A Vivian se le revolvió el estómago. Los recuerdos del primer día que conoció a Derek volvieron a su mente. Las dulces palabras, la atenta atención, las promesas de que la amaría para siempre. Todo había sido mentira. Nunca la amó. Solo amaba el dinero que ella heredaría. Entonces, ¿por qué me pegaba?, preguntó Vivian con la voz quebrada. Si me necesitaba para conseguir el dinero, ¿por qué me trataba así? Porque necesitaba controlarte, respondió Sebastián. Necesitaban asegurarse de que no tuvieras amigos, nadie en quien confiar, nadie que pudiera ayudarte a descubrir tu pasado. Te aisló del mundo exterior para que dependieras completamente de él, y cuando recibieras el dinero, encontraría la manera de quitártelo o de eliminarte. Eliminarte. La palabra golpeó la mente de Vivian como un clavo mortal. Derek tenía la intención de matarla después de conseguir lo que quería. 5 años viviendo junto a un posible asesino y ella nunca lo supo. Nunca me amó. Vivian susurró con la garganta apretada. 5 años. 5 años de sufrimiento. Y todo era una mentira. Las lágrimas le corrían por las mejillas y no se molestó en secárselas. Había llorado demasiado por Derek. Había soportado demasiado por él. Se había obligado a creer que él la amaba a su manera. Ahora sabía la verdad. No había habido amor en absoluto, solo codicia y conspiración. Sebastián permaneció en silencio durante un largo momento, dándole tiempo para asimilarlo, para dejar que se asentara como algo pesado y afilado. Luego volvió a hablar, bajando la voz. Mi padre y tu padre eran aliados. Antes de morir, William le pidió una cosa a mi padre, que protegiera a su hija si le pasaba algo. Hizo una pausa y su mirada se oscureció. Mi padre falló. No te encontró a tiempo, pero yo no repetiré ese error. Vivian lo miró, queriendo preguntarle más. ¿Por qué le importaba tanto? ¿Era solo por la promesa de su padre? ¿O había algo más? Pero antes de que pudiera abrir la boca, llamaron a la puerta. Roman entró con expresión grave. Jefe, dijo con urgencia, tiene que ver esto. Derek Moore está en la televisión. Sebastián se levantó y se dirigió rápidamente a la sala de estar, donde una gran televisión de pantalla plana estaba transmitiendo las noticias de la mañana. Vivian lo siguió, con los pies llevándola como una sonámbula. Ni siquiera había comenzado a recuperarse de las verdades que acababan de salir a la luz. Y ahora había algo más, algo más. En el momento en que vio el rostro en la pantalla, se detuvo como si la hubieran clavado al suelo. Derek estaba sentado en un estudio de noticias, con luces intensas que iluminaban su aspecto de agotamiento cuidadosamente elaborado. Tenía los ojos rojos,
enrojecidos como si hubiera estado llorando toda la noche, y le temblaban las manos mientras sostenía la fotografía de su boda. Llevaba una camisa blanca arrugada, la corbata aflojada y el pelo revuelto, la imagen perfecta de un hombre destrozado por la preocupación por su esposa. Y estaba hablando, con la voz tan ahogada por la emoción, que el presentador tuvo que darle una caja de pañuelos. «Mi esposa ha desaparecido», dijo Derek, con la voz temblorosa y una precisión impecable. «La he buscado por todas partes y no la encuentro. Me temo que alguien la ha secuestrado. Viven, si estás viendo esto, por favor, ponte en contacto conmigo. Te quiero. Necesito que vuelvas a casa». Viven se sintió mal. Vio las lágrimas que rodaban por las mejillas de Derek. Vio cómo apretaba la fotografía contra su pecho como si fuera lo más preciado que tenía. Y supo que todo era teatro. Este era el hombre que la noche anterior la había echado a la calle como si fuera basura. La había llamado huérfana sin valor y había arrojado el recuerdo de su madre a la acera. Ahora estaba allí sentado, llorando ante millones de personas, interpretando el papel del marido devoto que busca a su esposa desaparecida. El presentador se volvió hacia Derek con expresión comprensiva. ¿Puede contarnos más sobre el estado de su esposa? ¿Hay alguna razón por la que pudiera haberse marchado sin decir nada? Derek asintió con el rostro contraído por el dolor, como si cada palabra le costara un esfuerzo. «Mi esposa tiene un historial de inestabilidad mental», murmuró lo suficientemente alto como para que el micrófono lo captara. «Tiene episodios de paranoia y a veces incluso se autolesiona y luego culpa a otras personas. He intentado buscarle ayuda, pero ella se ha negado. Me temo que alguien se ha aprovechado de su estado mental y la ha alejado de mí». Vivian apretó los dientes hasta que le dolió la mandíbula. Inestabilidad mental, autolesionarse. Él la estaba culpando por los moretones que él mismo le había causado. La estaba convirtiendo en una loca ante los ojos de todo el mundo para que nadie creyera una palabra de lo que ella dijera. Y junto a Derek apareció otra cara familiar. Megan Hall, su amante, con su brillante cabello rubio dorado y un elegante vestido negro, sentada cerca de Derek con una mirada de preocupación que había ensayado cuidadosamente. Le puso una mano consoladora en el hombro, como una amiga íntima que lo apoyaba en un momento difícil. «Soy amiga de la familia», dijo Megan cuando le preguntaron. «Conozco a Derek y a Vivian desde hace mucho tiempo. Derek es un marido maravilloso, siempre preocupado por Vivian. Está sufriendo mucho. Solo rezamos para que Vivian esté a salvo y vuelva pronto a casa». En la pantalla, un teletipo que corría por la parte inferior mostraba la etiqueta Vivian como tendencia en las redes sociales. Miles de personas publicaban mensajes de simpatía por el pobre marido, maldiciendo al secuestrador invisible y rezando para que encontraran a la esposa desaparecida. Nadie sabía la verdad. Nadie sabía que el marido que lloraba en televisión había golpeado a su esposa en la cara antes de arrojarla a la calle. Sebastián apagó la televisión. La pantalla se quedó en negro. «No te está buscando porque esté preocupado», dijo Sebastián con voz fría como el hielo. «Te está buscando por el dinero». Viven se volvió hacia él, sin entender. «¿Qué dinero?» «El fideicomiso», explicó Sebastián. «Para recibir los 800 millones, tienes que tener 28 años y estar allí para firmar los documentos legales. Si desapareces o mueres antes de reclamar la herencia, el dinero irá a organizaciones benéficas según el testamento de tu padre. Derek no recibirá ni un centavo». Viven comenzó a comprender. Derek no la necesitaba por amor, sino porque ella era la única llave que podía abrir la caja fuerte que contenía 800 millones de dólares. Y anoche había sido tan tonto como para tirar esa llave a la calle. «Hay más», Sebastián continuó. «Le debe 2 millones de dólares a Vitali y el plazo vence dentro de 48 horas. Si no puede pagar, no solo le exigirán el dinero, sino también su vida. Necesita que vuelvas para poder utilizarte como rehén, obligarte a firmar un poder notarial o encontrar alguna forma de acceder al fideicomiso antes de tiempo. Por eso está actuando en televisión, con la esperanza de que lo veas y te pongas en contacto con él». Viven se quedó mirando la pantalla en blanco del televisor. La cara llorosa de Derek aún estaba grabada en su mente. En otro tiempo había sentido lástima por esa cara. En otro tiempo había creído las mentiras que salían de esa boca.
En otro tiempo había soportado el dolor para mantener vivo su matrimonio con ese hombre. Ahora solo sentía repugnancia. No está buscando a su esposa, dijo Sebastián con voz fría, firme y definitiva. Está buscando su billete de lotería de 800 millones de dólares y se le acaba el tiempo. Viven se quedó junto a la ventana del salón, contemplando los vastos jardines de la finca Cross. La lluvia de la noche anterior había cesado hacía tiempo, pero las gotas aún se aferraban a las hojas, brillando bajo el sol de la mañana. Se había quedado en silencio durante 10 minutos después de que terminara el noticiario, dejando que todo calara en su mente. Derek estaba actuando, la estaba convirtiendo en una víctima para ocultar sus propios crímenes. Estaba utilizando los medios de comunicación para acorralarla, haciendo que le resultara imposible hablar sin que la tacharan de delirante e inestable. Pero esta vez había calculado mal. Viven ya no era la chica frágil que había sido 5 años atrás. Se giró y miró a Sebastián, que estaba de pie junto a la chimenea, con esos ojos azules como el hielo, observándola como si estuviera esperando una decisión. «No voy a seguir escondiéndome», dijo Vivian, con una voz más firme de lo que esperaba. «Quiero enfrentarme a él». Sebastián no pareció sorprendido. Solo ladeó la cabeza, como si estuviera reevaluando a la mujer que tenía delante. «¿Tienes un plan?» «Quiero que la gente sepa la verdad», respondió Vivian. «Quiero que sepan quién soy. Que no me secuestraron y que Derek Moore ha maltratado a su esposa durante 5 años. Quiero que lo pierda todo, igual que él me lo quitó todo a mí». Sebastián se quedó callado un momento y luego asintió lentamente. «Puedo ayudarte», dijo. «No por lástima, ni porque quiera que me debas un favor. Considéralo una inversión en justicia». «¿Una inversión?», preguntó Vivian, levantando una ceja. «Odio a los hombres como Derek», explicó Sebastián con voz fría. «Los hombres que utilizan su poder para aplastar a los más débiles. Los hombres que mienten y manipulan para conseguir lo que quieren. Tu padre era un aliado de mi familia, y su hija fue tratada como basura por un abogado de tercera categoría. Ayudarte a destruirlo no es un favor. Es algo que quiero hacer». Se acercó a la ventana y se detuvo junto a ella, manteniendo una distancia prudencial. «Este es el plan. Esta noche voy a celebrar una fiesta aquí. Asistirá toda la élite de Nueva York. Tú aparecerás con tu verdadero nombre, Vivian Ashford, hija de William Ashford. Eso demostrará que no fuiste secuestrada. Y, al mismo tiempo, le dirá al mundo quién eres». «¿Y Derek?», preguntó Vivian. «Voy a hacerme cargo de las deudas que tiene Vitaly», dijo Sebastián, con una fría sonrisa en la comisura de los labios. «Entonces Derek me deberá 2 millones de dólares, y yo no soy un acreedor indulgente». Vivian asintió. Lo entendía. Aparecer en público como una Ashford le quitaría a Derek la ventaja de la simpatía del público. No podría seguir interpretando al marido afligido cuando su esposa estaba en medio de una fiesta de la élite, sana y más radiante que nunca. Y una vez que sus deudas pasaran a manos de Sebastián, no habría escapatoria. «Señora Catherine», llamó Sebastián, y la ama de llaves apareció como si hubiera estado esperando justo fuera de la puerta. «Lleve a Vivian y prepárela para la fiesta de esta noche. Quiero que luzca como una reina». La ama de llaves sonrió, con una mirada cálida mientras miraba a Vivian. «Ven conmigo, muchacha». Las siguientes 3 horas fueron las más extrañas de la vida de Vivian. La señora Catherine la llevó a una gran sala llena de vestidos y accesorios. Los vestidos de noche de los mejores diseñadores colgaban en largas filas. Los zapatos de tacón alto estaban alineados ordenadamente en estantes y las joyas brillaban detrás del cristal. No era un armario cualquiera, era una sala del tesoro destinada a una princesa. Vivian se probó un vestido tras otro bajo la guía de la señora Catherine. Al final, eligieron un vestido negro que rozaba el suelo, con hombros descubiertos, ajustado al cuerpo y que se ensanchaba suavemente a la altura de las rodillas. Sencillo pero elegante, poderoso sin ser llamativo, perfecto para una Icie que acababa de regresar de entre los muertos. Pero cuando Vivian se calzó unos zapatos de tacón de 10 centímetros, casi se cae. Derek nunca le había permitido llevar tacones altos, diciendo que la hacían parecer más alta que él, y eso le molestaba. Durante 5 años, había llevado zapatos planos, caminado con los hombros encorvados, intentado hacerse más pequeña para no provocarlo. Despacio y con cuidado, la señora Catherine la animaba, sujetándola por el codo. «Paso a paso, tú puedes». Vivian se tambaleaba por la habitación,
luchando por mantener el equilibrio. Se sentía como una niña que aprende a andar, torpe e insegura. Pero poco a poco, paso a paso, empezó a adaptarse a la altura, al cambio de peso, a la postura de estar erguida con la barbilla levantada. Cuando se giró hacia el espejo, no se reconoció. La mujer que la miraba no era una chica tímida con la mirada baja. Era una mujer con poder, con confianza, con peligro en su quietud. Era Vivian Ashford, hija de una leyenda. Un suave sonido la hizo girar la cabeza. Sebastian estaba de pie en la puerta y Vivian no sabía cuánto tiempo llevaba allí. Él la miró y por primera vez ella vio cómo se suavizaban esos ojos helados. «Pareces», comenzó a decir, pero se detuvo como si no encontrara la palabra adecuada. «Como si hubieras nacido para esto». Luego se dio la vuelta y regresó rápidamente al vestíbulo. Pero Vivian lo había visto a tiempo. Un breve destello en su mirada. Algo más profundo que la protección. Algo más intenso que una promesa hecha a su padre. Y su corazón, por primera vez en 5 años, latía más rápido por una razón que no era el miedo. La finca Cross por la noche parecía un castillo de cuento de hadas. Miles de luces resplandecían en los jardines, y las lámparas de cristal del gran salón derramaban una cálida luz dorada sobre una multitud de elegantes invitados. La élite de Nueva York se había reunido al completo. Empresarios multimillonarios, políticos poderosos, estrellas del espectáculo y grandes inversores. Todos querían dejarse ver en la fiesta de Sebastian Cross, el magnate más misterioso de la costa este. Una invitación era un honor, y rechazarla era un error que nadie se atrevía a cometer. Vivian se situó en lo alto de la escalera y contempló el salón abarrotado, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, pero manteniendo una expresión tan fría como el hielo. El vestido negro se ceñía a su figura, su cabello recogido revelaba la elegante línea de su cuello, y sus pendientes de diamantes reflejaban la luz. Ya no era la chica tímida con un viejo cardigan. Era otra persona completamente diferente. Sebastian apareció a su lado, impecable con un esmoquín negro de 3 piezas. No habló, solo le ofreció el brazo. Vivian colocó la mano en su codo, sintiendo la fuerza que se escondía bajo la costosa tela. Juntos comenzaron a bajar las escaleras. Cada paso de Vivian resonaba en el mármol, y poco a poco, la multitud que se encontraba abajo se quedó en silencio. Todas las miradas se volvieron hacia ellos y los susurros se extendieron como ondas. ¿Quién es esa? ¿Quién es la mujer que está junto a él? Nunca la había visto antes. Llegaron al final de la escalera. Sebastián hizo una señal a la banda para que se detuviera, y todo el salón se sumió en el silencio. Damas y caballeros, la voz de Sebastián era profunda, suave y absoluta. Esta noche quiero presentarles a una invitada muy especial. Se volvió hacia Vivian y luego se volvió a enfrentar a la multitud. Esta es Vivian Ashford, la hija del difunto jefe William Ashford. El silencio se prolongó durante 1 segundo, luego 2, y entonces la sala estalló. Los murmullos se convirtieron en un rugido. La gente se miraba entre sí con preguntas, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Ashford, William Ashford. Él no tenía una hija. Su hija había muerto hacía mucho tiempo. Imposible, tenía que ser una estafa. Pero los invitados más mayores, los que habían conocido a William Ashford en su mejor momento, miraron a Vivian y vieron la verdad. Sus ojos eran los ojos de William. La forma de su rostro llevaba la marca del linaje Ashford. Era su hija, no había duda. Las cámaras comenzaron a disparar por todas partes. Sacaron los teléfonos. Los mensajes volaban. Las publicaciones en las redes sociales se multiplicaban por segundos. Ashford Hayes encontrada viva. La Air Ashford está viva. La noticia se extendió como la pólvora, desde la fiesta a toda la ciudad, desde Nueva York a todo Estados Unidos. En 10 minutos, todo el mundo sabía que Vivian Ashford, dada por muerta durante casi 20 años, estaba en la fiesta de Sebastian Cross, hermosa y radiante, como si la muerte nunca la hubiera tocado. En un ático de Manhattan, Derek Moore estaba sentado solo en la oscuridad cuando su teléfono vibró. Miró la pantalla y vio una avalancha de alertas de última hora de las aplicaciones de noticias. Ashford, aquí viva. Vivian Ashford aparece en la fiesta de Cross. Se le heló la sangre en las venas. Le temblaban las manos mientras abría cada artículo y leía línea tras línea. No, ella no puede ser una Ashford. Solo es una huérfana sin valor.
Lo había comprobado todo antes de casarse con ella. Sabía que era la hija de Ashford, pero nadie más lo sabía. Ese secreto había permanecido oculto durante casi 20 años. ¿Cómo lo había descubierto Cross? Su teléfono volvió a vibrar. Era Megan. No respondió. Le temblaban demasiado las manos como para sostener el teléfono. Mientras tanto, en la fiesta, Vivian estaba rodeada de gente ansiosa por estrecharle la mano, ansiosa por hablar con ella, ansiosa por vincularse a la recién revelada heiress. Ella sonreía cortésmente, asentía con la cabeza en señal de saludo, pero su mente estaba en otra parte. Sebastián le entregó su teléfono. ¿Quieres llamarlo? Vivian lo tomó y marcó el número familiar al que había llamado durante 5 años. Un tono, luego un segundo, luego un tercero. Derek contestó. «Hola, cariño», dijo Vivian, con voz fría como el hielo, sorprendida de oírme. «Viven». La voz de Derek temblaba al otro lado de la línea. «¿Dónde estás? ¿Estás bien? Estoy muy preocupado. Te he buscado por todas partes». «Basta», le interrumpió Vivian, con palabras tan afiladas como una navaja. «Ahora lo sé todo, Derek. El dinero, el plan, las mentiras. Sé que sabías quién era yo antes de fingir que me encontrabas por casualidad en ese restaurante. Sé que te casaste conmigo para esperar a los 800 millones de dólares. Sé que me has golpeado durante 5 años para controlarme. Lo sé todo». Silencio en la línea, respiración entrecortada, el sonido de un trago, pero ni una sola palabra. «Voy a casa», dijo Vivian, con una voz tan fría como una sentencia de muerte. «Pero no como tu esposa, sino como tu peor pesadilla». Terminó la llamada y le devolvió el teléfono a Sebastián. Él la miró con aprobación, con una leve sonrisa en la comisura de los labios. La antigua Vivian lloró. Él dijo, «¿Quién eres ahora?». Vivian le miró a los ojos, grises y duros como el acero. La mujer a la que debería haber temido desde el principio. A la mañana siguiente, Vivian se encontraba frente al ático en el que había vivido durante 5 años. El cielo estaba despejado. La luz del sol era brillante y dorada. Nada que ver con la tormentosa noche en la que la habían echado de allí. Esta vez no había venido sola. Roman estaba a su derecha, 2 grandes guardaespaldas detrás de ella, todos vestidos con trajes negros y con armas ocultas en sus cuerpos. Ya no era la presa débil, era la que había venido a cobrar una deuda. Entraron en el ascensor y subieron al ático. Cuando las puertas se abrieron, Vivian vio una escena que nunca hubiera imaginado. El ático, que antes había estado impecablemente ordenado, ahora parecía un campo de batalla. Había botellas de licor rotas esparcidas por el suelo. Había vasos volcados sobre la mesa y whisky derramado sobre una costosa alfombra blanca. Las cortinas estaban corridas, los muebles desordenados y en medio de ese caos estaba Derek. Estaba desplomado en el sofá, con el pelo enmarañado como un nido de pájaros, los ojos inyectados en sangre y una barba incipiente que cubría su rostro demacrado. El traje de Armani que antes lucía con orgullo estaba arrugado y manchado de alcohol. Parecía un hombre que llevaba 2 días sin dormir, y de hecho, así era. En la mesa de centro, Vivian vio una pequeña nota escrita con pintalabios rojo. No necesitaba leerla para adivinar lo que decía. Megan se había ido. Vivian la cogió y la leyó en voz alta para que Derek pudiera oírla. «Dijiste que eras rico. Mentiroso». Dejó la nota y miró a Derek con ojos fríos como el hielo. «Parece que no fui la única que se marchó aquella noche». Derek levantó la cabeza al oír su voz. Sus ojos inyectados en sangre se agrandaron, y por un breve instante, Vivian vio auténtico pánico en ellos. Pero un segundo después, volvió a ponerse la máscara de siempre. Vivian se puso en pie tambaleándose y extendió los brazos como para abrazarla. «Cariño, gracias a Dios, estás a salvo. He estado muy preocupado por ti durante días. ¿Alguien te secuestró? Los encontraré. Les haré pagar». «Ya basta», interrumpió Vivian con voz fría y monótona. «Quiero el divorcio ahora mismo». Derek se quedó paralizado, con los brazos aún levantados, y la falsa sonrisa se desvaneció lentamente de su rostro, sustituida por algo rígido y duro. «¿Divorcio?», preguntó bajando las manos y con tono agudo. «¿Quién te crees que eres, exigiendo el divorcio? ¿Quién eres tú?». Vivian dio un paso adelante hasta quedar frente a él. «Soy Vivian Ashford, la hija de William Ashford, la heredera de 800 millones de dólares, y soy la mujer a la que has maltratado durante 5 años». Derek la miró fijamente y luego se echó a reír.
un sonido seco y enloquecido que resonó en el ático vacío. «Ya lo sabes», dijo, sin fingir más. «Bien, divorciémonos, pero ya conoces la ley, los bienes gananciales. La mitad de ese dinero es mío». Vivian sonrió. Y esa sonrisa hizo que a Derek se le helara la sangre. «Olvidaste una cosa». Sacó un montón de papeles de su bolso y se los mostró. «El acuerdo prenupcial. Me obligaste a firmarlo antes de la boda. ¿Te acuerdas?» Derek palideció. Vivian pasó a la última página y señaló la línea subrayada. «Todos los bienes adquiridos antes del matrimonio seguirán siendo propiedad separada de cada una de las partes». Leyó cada palabra en voz alta. «El fideicomiso de mi padre se creó antes de que yo naciera, casi 20 años antes de que te conociera. Es una herencia, no un bien ganancial. Según el acuerdo que me obligaste a firmar, no te corresponde ni un centavo». Derek se quedó allí como si le hubieran golpeado. Había redactado ese contrato para proteger sus propios bienes en caso de divorcio, sin imaginar que se volvería en su contra. Había olvidado que Vivian también tenía bienes, bienes a los que él no podía tocar. «No», negó con la cabeza, con la voz temblorosa. «No, eso no puede ser. Te demandaré. Contrataré a los mejores abogados. Yo...» «¿Qué vas a hacer?», preguntó Vivian, con tono suave, como si le hablara a un niño. «Debes $2 millones y no puedes pagarlos. Acaban de despedirte de tu bufete de abogados. Tus cuentas bancarias están congeladas. ¿De dónde vas a sacar el dinero para contratar abogados?». La cruda realidad golpeó a Derek como una bofetada. Miró a Vivian, la mujer a la que había despreciado, maltratado y llamado huérfana sin valor. Ahora ella estaba allí, con poder y aplomo, mientras que él no tenía nada. «¡Cabrón!», gruñó Derek, con los ojos encendidos y los tendones del cuello tensos. «¿Quién te crees que eres? No eres más que una barata que recogí. Sin mí, no eres nada. Nada». Se abalanzó sobre ella, levantando la mano para abofetear a Vivian como había hecho cientos de veces antes. Pero esta vez fue diferente. Antes de que su mano pudiera alcanzar el rostro de ella, otra mano le agarró por el cuello. Roman levantó a Derek del suelo como si fuera un muñeco y apretó con fuerza. Derek se retorcía, pataleando en el aire, arañando con las uñas el brazo de hierro de Roman. «Inútil». «No la toques», dijo Roman, palabra por palabra, con voz fría como el hielo. «Mi jefe ha esperado 5 años para tener una razón para matarte. No le des otra». Roman soltó a Derek. Este cayó al suelo con fuerza, tosiendo y ahogándose, con las manos agarrándose la garganta. Vivian se acercó y colocó los papeles del divorcio delante de él, junto con un bolígrafo. «Firma», dijo ella. Derek la miró con odio, pero sabía que no tenía otra opción. Con mano temblorosa, tomó el bolígrafo y firmó, poniendo fin a 5 años de matrimonio infernal. Vivian recogió los papeles, comprobó la firma y los guardó en su bolso. Miró a Derek por última vez, el hombre que había sido su pesadilla, ahora acurrucado en el suelo como un perro abandonado. «Durante 5 años te rogué que dejaras de pegarme», dijo ella con voz suave pero cortante. «Nunca me escuchaste. Ahora te toca a ti suplicar, y nadie te escuchará». Se dio la vuelta y salió, seguida por Roman y los 2 guardias. A sus espaldas, Derek gritó con voz de animal herido. «No puedes hacerme esto. Sin mí no eres nada. No eres nada». Las puertas del ascensor se cerraron, acallando sus gritos. Vivian se quedó dentro del ascensor, observando cómo cambiaban los números mientras descendían. No miró atrás. No le hacía falta. La vida de Derek Moore había empezado a derrumbarse, y ella no iba a perder ni un segundo más viéndolo caer. Pasaron 3 días, que para Derek Moore fueron como 3 años. Se sentó en el ático a oscuras, con las cortinas bien cerradas para que no entrara ni un rayo de luz. Las botellas vacías seguían esparcidas por el suelo, y nadie las limpiaba porque había despedido a todo el personal de la casa cuando ya no tenía dinero para pagarles. El hedor agrio del alcohol y el olor rancio del sudor emanaban de él, pero no se molestó en ducharse. ¿Para qué? No quedaba nadie a quien ver, ningún lugar al que ir. Su vida había terminado la noche en que echó a Vivian a la calle. Simplemente no se había dado cuenta hasta ahora. Las noticias sobre el escándalo de maltrato doméstico se extendieron por todas partes después de la fiesta de Sebastian Cross. Las fotografías de los moretones en el cuerpo de Vivian aparecieron en todos los periódicos junto con su relato de 5 años de maltrato. El bufete de abogados donde trabajaba lo llamó a la mañana siguiente,
no para ver cómo estaba, sino para despedirlo. No podían mantener a un maltratador de mujeres en una firma respetada, especialmente cuando su esposa era la heredera de $800 millones y todo el país estaba pendiente del caso. Derrick fue borrado de todos los registros del bufete, como si nunca hubiera existido. Sus cuentas bancarias fueron congeladas para investigar un fraude financiero. El ático, el único lugar que creía que era realmente suyo, resultó haber sido hipotecado hacía mucho tiempo, y el banco estaba procediendo a embargarlo. No le quedaba nada. Ni trabajo, ni dinero, ni casa, ni esposa, ni siquiera una amante. Derek cogió su teléfono y se desplazó por la interminable lista de contactos. Nombres que en otro tiempo habían significado amigos, colegas, socios comerciales. Empezó a llamar a uno tras otro. La primera llamada sonó y saltó el buzón de voz. La segunda hizo lo mismo. La tercera, la cuarta, la quinta. Nadie respondió. Algunas personas incluso bloquearon su número en cuanto vieron aparecer su nombre. Derek Moore se había convertido en un hombre repudiado, alguien con quien nadie quería tener nada que ver. Lanzó el teléfono contra la pared. La pantalla se rompió, pero a él no le importó. Entonces sonó el timbre. Derek se puso en pie tambaleándose, con una chispa de esperanza en el pecho. Quizá alguien había venido a ayudarle. Quizá a alguien todavía le importaba. Abrió la puerta y se quedó paralizado. 3 hombres corpulentos se plantaron ante él con chaquetas de cuero negro y rostros fríos como el hielo. Los reconoció de inmediato. Los hombres de Vitali. El señor Moore, el del medio, dijo con voz grave y acento de Europa del Este: «Nos debes $2 millones. Tienes 48 horas». Derek retrocedió, levantando ambas manos en señal de rendición. «No tengo el dinero», balbuceó con voz temblorosa. «Mis cuentas están congeladas. Estoy buscando una solución. Por favor, denme más tiempo». El hombre lo estudió por un momento y luego asintió con la cabeza a los otros dos. Antes de que Derrick pudiera reaccionar, un puño se estrelló contra su estómago. Se dobló, jadeando, y antes de que pudiera respirar, un segundo puñetazo se estrelló contra su cara. Derrick cayó al suelo, con sangre brotando de su nariz y boca, y su visión se volvió blanca por el dolor. 48 horas, dijo el hombre, de pie sobre él. Si no tienes el dinero, lo conseguiremos de otra manera. ¿Y sabes cuál es esa manera? Se dieron la vuelta y se marcharon, dejando a Derrick encogido en el suelo, con la sangre goteando sobre la alfombra blanca, ya manchada de licor derramado. Intentó incorporarse, con la cabeza dando vueltas y todo el cuerpo dolorido, como si lo hubiera atropellado un camión. En ese momento, volvió a sonar el timbre. Derrick pensó que habían vuelto para seguir golpeándolo, pero cuando se abrió la puerta, vio a Megan allí de pie. Llevaba un vestido rojo ajustado, el pelo rubio rizado en ondas perfectas, pintalabios de un rojo brillante y brutal, hermosa como siempre, pero la mirada de sus ojos era fría como el agua. Derek. Megan entró, mirando con disgusto el sucio ático. Megan. Derrick intentó ponerse de pie, con la sangre aún goteando de su labio. «Has vuelto conmigo. Sabía que aún me querías». Megan se rió, un sonido agudo y vacío de calidez. «Te quiero». Lo miró como si fuera basura. «Me debes un bolso Birkin. Prometiste que me llevarías a Mónaco. Prometiste que me comprarías mi propio apartamento. ¿Dónde está mi dinero?» Derrick se quedó inmóvil. La cruda realidad lo golpeó como una bofetada. Megan no había venido porque le importara. Había venido a cobrar. «No tengo nada», dijo con voz apagada. «Las cuentas están congeladas. Lo he perdido todo». Megan lo miró de arriba a abajo, desde su cabello enmarañado hasta su rostro magullado, y luego frunció los labios con desprecio. «Eres patético», dijo. «He perdido 6 meses con un perdedor». Escupió en el suelo justo delante de él. Luego se dio la vuelta y se marchó. El taconeo de sus zapatos resonó en el ático vacío, y luego la puerta se cerró de golpe. Derrick se desplomó en el suelo, con la espalda apoyada contra la pared, la sangre aún corriéndole por el labio y la barbilla. Miró a su alrededor, al ático a oscuras, un lugar que en otro tiempo había sido su reino y que ahora no era más que un caparazón vacío, igual que su vida. Y en esa oscuridad, una idea descabellada comenzó a tomar forma en su mente. Sebastian Cross. Él tenía a Viven, y Viven tenía $800 millones. Si Derrick podía ponerle las manos encima, utilizarla para pedir un rescate,
podría pagar a Vitaly y recuperar todo. Se puso en pie, se limpió la sangre de la cara y buscó la única llave del coche que le quedaba en un cajón. Sabía lo que tenía que hacer. Esa noche, Derrick condujo el último coche que le quedaba hacia Long Island. El viejo BMW casi no tenía gasolina, pero no le importaba. En su cabeza solo había un pensamiento: atrapar a Viven, exigir un rescate, pagarle a Vitaly, recuperarlo todo. Era el plan descabellado de un hombre desesperado, pero Derrick no tenía nada que perder. Aparcó a unos 800 metros de la finca, escondió el coche entre la maleza de la carretera y luego caminó hasta la puerta principal. La enorme propiedad se alzaba en la oscuridad, con sus afiladas torres recortadas contra un cielo lleno de estrellas. La mayoría de las ventanas estaban a oscuras, con solo unas pocas luces tenues parpadeando en un piso superior. Perfecto, pensó Derrick. Están dormidos. Rodeó la parte trasera, buscando la sección más baja de la valla para trepar. Vio cámaras de seguridad montadas en postes, pero creyó que había evitado su barrido moviéndose entre las sombras. No sabía que la finca Cross estaba equipada con uno de los sistemas de cámaras infrarrojas más avanzados que existían. Un sistema capaz de ver un ratón moviéndose en completa oscuridad. Cada paso que daba había sido grabado desde el momento en que salió del coche. Derrick trepó por la valla, rasgándose la manga con el alambre de púas, pero no se dio cuenta. Cruzó el extenso jardín, deslizándose detrás de los arbustos, acercándose poco a poco a la casa, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, en parte por miedo, en parte por emoción. Encontró una ventana de la planta baja ligeramente abierta, tal vez para ventilar. Derrick la abrió más con las manos y se coló dentro. Cayó sobre el suelo de madera con un suave ruido y se quedó quieto un momento, dejando que sus ojos se acostumbraran a la oscuridad. El interior de la finca estaba tan silencioso como el papel. No se oían pasos, ni voces, ni siquiera el tintineo de un reloj marcando las horas. Derrick comenzó a moverse, recorriendo los oscuros pasillos, buscando las escaleras que llevaban arriba. Supuso que Vivian estaría durmiendo en alguna habitación del segundo o tercer piso. La encontraría, le taparía la boca y la arrastraría fuera antes de que nadie se diera cuenta. Pero cuando pasó por una puerta que estaba ligeramente entreabierta en la planta baja, Derrick se detuvo. Dentro había un estudio. La luz de la luna se filtraba por una gran ventana e iluminaba un enorme escritorio de roble y estanterías que llegaban hasta el techo. Tenía que ser el despacho de Sebastian Cross. Derrick dudó un segundo y luego decidió entrar. Quizás encontraría algo útil, algún secreto que pudiera usar como ventaja, o información sobre dónde se alojaba Vivian. Se acercó a tientas al escritorio y rebuscó en los cajones, pero no encontró nada excepto documentos de trabajo y contratos. Entonces lo vio. Un cuaderno de cuero negro yacía cuidadosamente sobre el escritorio, como si alguien acabara de leerlo y lo hubiera dejado allí. No había ningún nombre, ninguna marca, nada en la cubierta, solo cuero desgastado y ablandado por el tiempo. Derrick lo cogió y abrió la primera página. Bajo la difusa luz de la luna, leyó las líneas escritas a mano, ordenadas pero cargadas de sentimiento, y la sangre de sus venas comenzó a convertirse lentamente en hielo. No era un libro de contabilidad, era un diario. El diario de Sebastian Cross, y en cada página, en cada línea, en cada palabra, solo había una persona: Vivian. Derrick hojeó las páginas del diario, con las manos temblorosas bajo la pálida e incierta luz de la luna, y la letra ordenada y cuidadosa se alzó ante sus ojos. Cada palabra era como una navaja que atravesaba todo lo que él había creído cierto. 15 de marzo de 2019, el día en que se casó con él. Me quedé fuera de la iglesia. Llovía a cántaros. La vi caminar por el pasillo a través del cristal. Quería impedirlo, pero ella parecía feliz, o al menos creía que lo era. No tenía derecho a quitarle eso. Derrick se quedó rígido, con la mirada fija en el papel. Hace 5 años, el día que se casó con Vivian, Sebastian Cross estaba allí, de pie bajo la lluvia, viéndola entrar en la vida de Derrick. Derrick pasó a la página siguiente, con los dedos temblando tanto que apenas podía sostener el libro. 8 de junio de 2020. El primer moretón. Mi gente lo vio en su brazo cuando fue de compras. Quería matarlo esa noche, pero ella no estaba lista para irse. Si la obligaba, volvería con él. Tenía que esperar. Derrick recordaba esa noche.
La noche en que golpeó a Vivian por primera vez, porque se atrevió a preguntarle dónde había estado hasta tan tarde. Pensaba que nadie lo sabía. Pensaba que el secreto estaba a salvo tras las paredes del ático. Pero Sebastián lo sabía. Sebastián lo había sabido desde el principio y había esperado 5 años. 25 de diciembre de 2022. Ella estaba sola en Navidad. Él estaba en Miami con su amante. Mandé comida a su edificio. Flores también, enviadas de forma anónima. Ella nunca lo sabrá. Derrick recordaba aquella Navidad. Él había estado en Miami con Megan, gastando dinero a manos llenas, mientras Vivian se sentaba sola en el frío ático. Y Sebastian Cross, el jefe mafioso más poderoso de la costa este, le había enviado flores y comida como un amante secreto que la protegía desde la distancia. Derrick pasaba las páginas más rápido ahora. Cada página era otra pieza de un mosaico de 5 años de vigilancia y espera. Sebastian sabía cada vez que Derrick golpeaba a Vivian. Sabía cada vez que la engañaba. Sabía cada noche que ella lloraba sola en el baño. Sabía todo lo que Derrick había confundido con privacidad. Y en la última página, las líneas hicieron que Derrick sintiera como si un puño se hubiera cerrado alrededor de su corazón. Cada año observaba, cada año esperaba, porque ella merece tomar su propia decisión. Pero juro que en el momento en que sea libre, estaré allí para atraparla. Derrick dejó caer el diario sobre el escritorio, con las manos temblando incontrolablemente. La verdad se abalanzó sobre él como un maremoto, arrasando con todo aquello en lo que había basado su orgullo. Él creía que era el más inteligente, el hombre que había engañado al mundo para casarse con una herencia de 800 millones de dólares. Creía que era el ganador de este juego, pero no lo era. Sebastian Cross había amado a Vivian incluso antes de que Derrick supiera que ella existía. Durante 5 años, Sebastian la había protegido desde la distancia, había registrado cada herida en su cuerpo y había esperado el día en que ella estuviera lista para marcharse. No estaba destruyendo a Derrick por motivos comerciales, ni por una promesa que le había hecho al padre de Vivian. Lo hacía por amor. Y Derrick, que se había considerado a sí mismo un maestro de la manipulación, nunca había sido el ganador. Solo había sido un ladrón que tomaba prestado lo que nunca fue suyo. Una lectura interesante, ¿verdad?, dijo una voz grave desde la puerta, rica como el vino. Derrick se dio la vuelta, con el corazón a punto de detenerse. Sebastian Cross estaba allí, apoyado en el marco, con los brazos cruzados sobre el pecho. Llevaba una camisa negra con las mangas remangadas, dejando al descubierto los intrincados tatuajes, y sus gélidos ojos azules miraban a Derrick como un hombre miraría a un patético insecto. «La has amado todo este tiempo», balbuceó Derrick con la voz temblorosa. Desde antes incluso de conocerla. Sebastian se adelantó, cada paso resonando en la madera en el silencio sepulcral. «Nunca fue tuya», dijo con voz fría como un cuchillo. «Solo la tenías prestada, y el préstamo ha vencido». Derrick retrocedió, impulsado por su instinto de supervivencia, gritando para escapar. Pero cuando se volvió hacia la ventana por la que había entrado, una figura oscura ya estaba allí. Roman la bloqueaba, con los brazos cruzados y el rostro duro como una piedra. No había salida. Derrick se quedó en medio del estudio, atrapado entre Sebastian delante de él y Roman detrás. Sabía que iba a morir. Lo veía en los gélidos ojos azules de Sebastian. Veía la muerte esperándole en la oscuridad de la habitación. Sebastian Cross era un jefe de la mafia. Matar a alguien como Derrick sería tan fácil como aplastar una hormiga. Nadie encontraría su cuerpo. Nadie haría preguntas. Desaparecería de la faz de la tierra como si nunca hubiera existido. Por favor, señor. Derrick cayó de rodillas, golpeándose con fuerza la rótula contra el suelo de madera. «Haré lo que sea. Desapareceré. Nunca volveré a contactar con Vivian. Por favor, no me mate». Sebastian lo miró, sin mostrar ni una pizca de emoción en su rostro esculpido. Luego sacó su teléfono y marcó un número familiar. «Tráela aquí», dijo secamente. «Es su decisión». Derrick lo oyó y se le encogió el corazón. Vivian. Ella decidiría su destino. La mujer a la que había maltratado durante 5 años. La mujer a la que había engañado y tratado como basura. Ahora tenía su vida en sus manos. Pasaron 10 minutos en un silencio sofocante. Derrick permaneció de rodillas, sin atreverse a moverse, sin atreverse a respirar demasiado fuerte. Entonces se oyeron unos pasos suaves en el pasillo
y se abrió la puerta. Vivian entró con un camisón de seda color marfil y el pelo negro suelto sobre los hombros. Parecía un ángel a la luz de la luna que se colaba por la ventana, pero sus ojos se mantuvieron fijos en el hombre que estaba arrodillado ante ella. Derrick la miró y por primera vez en 5 años sintió miedo de ella. No el miedo físico que ella había sentido por él en el pasado, sino el miedo de los impotentes ante alguien que tiene el poder de decidir sobre la vida y la muerte. Vivian, tartamudeó con la voz temblorosa. Por favor, te amo. Cometí un error, pero puedo cambiar. Haré lo que tú quieras. Por favor, dame una oportunidad. Vivian lo observó durante un largo momento, con el rostro impenetrable. Luego habló, con voz suave pero afilada como una navaja. Nunca me amaste. Amabas mi dinero. Son dos cosas diferentes. Derrick quería discutir, jurar, decir cualquier cosa que pudiera salvarle la vida. Pero cuando miró a los fríos ojos grises de Vivian, supo que cualquier palabra sería inútil. Ella sabía la verdad. Siempre la había sabido. Simplemente se había negado a admitirlo. Vivian se volvió hacia Sebastián, que permanecía en silencio, observando la escena. «Puedes matarlo ahora mismo, ¿verdad?», preguntó con tanta calma como si estuviera preguntando por el tiempo. Sebastián asintió. «Solo tienes que decirlo». Derrick sintió que todo su interior se congelaba. Miró fijamente a Vivian, la pequeña mujer que una vez había creído débil y fácil de controlar, y que ahora tenía su vida en sus manos. Una sola palabra suya, solo una, y moriría. Vivian miró a Derrick, el hombre que había sido su pesadilla durante 5 años. Rostro demacrado, ojos inyectados en sangre, ropa arrugada, arrodillado y temblando como un perro abandonado. Había sido tan cruel, tan arrogante, tan despectivo con ella. Ahora no era más que un hombre patético, suplicando por su vida. «No», dijo Vivian con voz firme. Los ojos de Derrick se abrieron de par en par, y una chispa de esperanza se encendió en ellos. Pero lo que ella dijo a continuación la apagó por completo. «No merece que te ensucies las manos por él. No es lo suficientemente importante». Volvió a mirar a Sebastián, con la mirada fija. «Llámate a la policía. Dales todo. Fraude financiero, violencia doméstica, lavado de dinero. Deja que el sistema legal lo destruya lentamente. Deja que se pudra en la cárcel, sabiendo que lo perdió todo no por la violencia, sino por su propia codicia». Sebastián la miró por un momento, luego asintió con la cabeza, y una chispa de aprobación pasó por sus ojos. «Como desees», le indicó a Roman. «Llévatelo. La policía estará aquí en 10 minutos». Roman se adelantó, agarró a Derrick por el cuello y lo levantó como si fuera un saco de basura. Derrick se debatió, gritó, intentó liberarse, pero fue inútil. «¡Viven!», gritó mientras lo arrastraban hacia la puerta. «No puedes hacerme esto. Soy tu marido. Te di una familia. Me lo debes». Viven se acercó y se detuvo justo delante de él. Miró directamente a los ojos del hombre que una vez había sido su pesadilla, y por primera vez no sintió miedo. «No», dijo con voz fría como el hielo. «Solo fuiste una pesadilla. Y por fin he despertado». Se dio la vuelta y se alejó sin mirar atrás. A sus espaldas, los gritos de Derrick resonaban en la noche mientras Roman lo arrastraba fuera de la finca. Pero Viven no los oyó. Había cerrado ese capítulo y nunca volvería a abrirlo. 2 meses después, el juicio de Derrick Moore tuvo lugar en el Tribunal Federal de Manhattan. La sala estaba abarrotada de periodistas y curiosos. Todos querían presenciar la caída del abogado que en su día fue considerado una estrella en ascenso en el mundo legal de Nueva York. Las cámaras no dejaron de disparar mientras Derrick era escoltado al interior. Pero el hombre que atravesó aquellas puertas ya no era la figura arrogante de 2 meses antes. Derrick Moore estaba ahora tan demacrado que el traje gris le quedaba holgado. El elegante cabello negro del que antes se enorgullecía se había vuelto casi completamente blanco, como si hubiera envejecido 20 años en 8 semanas. Tenía los ojos hundidos, con profundas ojeras, fijos en el suelo, sin atreverse a levantar la vista. Ya no era el rey de Nueva York, solo era un criminal a la espera de sentencia. Las pruebas en su contra se amontonaban como una montaña. El fiscal expuso cada cargo con metódica precisión. Violencia doméstica respaldada por cientos de fotografías que documentaban las lesiones de Viven durante 5 años. Fraude financiero por valor de millones de dólares, evasión fiscal, blanqueo de dinero a través de cuentas anónimas y más delitos de los que Derrick jamás imaginó que conocían.
Cada prueba era otro clavo más en el ataúd de su carrera y su vida. Y Derrick no era el único que se sentaba en el banquillo. Megan Holt también fue citada como acusada, vinculada al caso. Ella había ayudado a Derrick a blanquear dinero a través de sus cuentas de influencer, cobrando una jugosa comisión por cada transacción ilegal. Cuando entró en la sala del tribunal, ya no parecía una estrella de las redes sociales engreída. Tenía el rostro pálido y sin maquillaje. Llevaba el pelo recogido apresuradamente. Tenía los ojos rojos de llorar. Ni siquiera se atrevía a mirar a Derrick, como si él fuera el causante de todos los desastres de su vida. Quizás lo era. El juicio duró 3 días, pero el veredicto ya estaba decidido antes de que comenzara. Cuando el juez leyó el veredicto, la sala se quedó en silencio. Derrick Moore. Este tribunal declara al acusado culpable de todos los cargos. El acusado es condenado a 15 años de prisión federal. Derrick se quedó allí de pie, escuchando cada palabra como un martillazo en el pecho. 15 años. Tendría casi 60 cuando saliera. Si es que vivía tanto tiempo, pero no lloró. Hacía mucho que se le habían agotado las lágrimas. O tal vez estaba demasiado agotado para encontrar fuerzas para llorar. Cuando los agentes se acercaron para esposarlo, Derrick volvió la cabeza hacia los asientos reservados para los testigos y las partes implicadas. Buscó un rostro familiar, aunque solo fuera para ver satisfacción o desprecio. Pero el asiento de Vivian estaba vacío. Ella no había venido. No porque tuviera miedo de enfrentarse a él, ni porque estuviera ocupada, sino porque él no merecía ni un segundo más de su tiempo. Esa indiferencia le dolía más que cualquier maldición. Era más brutal que cualquier venganza. Ni siquiera era digno de su odio. Ahora no era nada para ella. Un capítulo cerrado y olvidado. Derrick fue conducido fuera de la sala, sus pesados pasos resonando en el frío suelo de piedra. Las puertas del juzgado se cerraron de golpe tras él, con un sonido que resonó como un clavo mortal, y el capítulo final de la vida de Derrick Moore comenzó en silencio, en soledad, en una celda de 6 por 8 pies. Durante el resto de su vida, un año pasó como un largo sueño. Vivian tenía ahora 28 años y había recibido parte de la herencia de su padre y comenzado a construir una nueva vida por su cuenta. Lo primero que hizo fue mudarse de la finca Cross y alquilar un pequeño apartamento en el Upper East Side con el dinero que había ganado. Sebastián no se alegró cuando se enteró de su decisión. Ella lo vio en sus ojos, aunque él no lo dijo en voz alta, pero la respetaba. Siempre la había respetado, incluso cuando eso significaba dejarla marchar. Necesito espacio para curarme, le explicó Vivian el día que se mudó. Necesito saber que puedo valerme por mí misma, sin depender de nadie. Sebastián asintió, aunque algo triste brilló en sus ojos azules. Lo entiendo. La puerta siempre estará abierta para ti, le dijo, siempre que lo necesites, y cumplió su promesa. Aunque Vivian vivía sola, Sebastián seguía apareciendo en su vida con tanta regularidad como la marea. Varias veces a la semana, venía a recogerla para cenar en restaurantes tranquilos, donde podían hablar durante horas sin interrupciones. Paseaban por Central Park en las tardes de otoño, con las hojas amarillas cubriendo los caminos que recorrían juntos. Se sentaban en los bancos y contemplaban la puesta de sol, en silencio, uno al lado del otro, sin necesidad de palabras, porque la presencia del otro era suficiente. Poco a poco, Vivian empezó a ver a otro Sebastián, no al frío jefe de la mafia que una vez había temido, sino a un hombre con facetas más suaves ocultas bajo la superficie. Leía libros, muchos libros, desde filosofía griega antigua hasta novelas contemporáneas. Le encantaba el jazz, especialmente Chet Baker, en las noches tranquilas y tardías, y cocinaba mucho mejor de lo que ella hubiera imaginado. Una vez le preparó una cena de pasta con sus propias manos en su apartamento, y Vivian tuvo que admitir que era la mejor comida que había probado nunca. Pero lo que más inquietaba a Vivian no eran las cenas ni los paseos. Era la forma en que Sebastián la miraba, como si fuera lo más preciado del mundo. Y sin embargo, nunca exigía, nunca presionaba, esperaba como había esperado durante 5 años. Durante ese tiempo, Vivian también comenzó el proyecto que había llevado dentro durante tanto tiempo. El antiguo ático de Derrick, el lugar que había sido su infierno durante 5 años, había sido embargado para pagar las deudas tras el juicio. Vivian lo volvió a comprar por un precio bajo, no para vivir en él, sino para convertirlo en algo que tuviera sentido. Fundó el Centro Ashford,
un lugar que apoyaba a las mujeres que sufrían abusos domésticos. El lugar que una vez había sido su prisión se convirtió en un refugio para otras mujeres que buscaban una salida a sus propias pesadillas. Los escalones donde había caído bajo la lluvia, donde Derek la había echado como si fuera basura, eran ahora la entrada para las mujeres que acudían en busca de ayuda y esperanza. Cada vez que Viven veía a una mujer atravesar esas puertas, con los ojos llenos de miedo y, sin embargo, llenos de determinación, sabía que había convertido su dolor en algo importante. Una noche de primavera, Vivian y Sebastian estaban en el balcón de su apartamento, contemplando la ciudad resplandeciente de luces. Una suave brisa soplaba, trayendo el aroma de las flores de un parque cercano. Habían terminado de cenar. La botella de vino estaba vacía y el aire entre ellos estaba cargado de cosas que no se habían dicho. ¿Por qué no viniste a buscarme hace 5 años?, preguntó Viven, la pregunta que había querido hacer durante tanto tiempo, pero que nunca se había atrevido a pronunciar. Sebastián se quedó en silencio por un momento, mirando a lo lejos como si estuviera reviviendo los años pasados. «Porque entonces eras feliz», dijo lentamente. «O al menos creías que lo eras. No tenía derecho a destruir eso». Vivian lo miró, con el corazón latiendo más rápido. Y ahora, Sebastián se volvió hacia ella, y sus ojos azules ya no eran de hielo. Eran cálidos, como fuego ardiendo bajo las cenizas. «Ahora no eres feliz», dijo, bajando la voz, «y quiero cambiar eso, si me dejas». Vivian no respondió con palabras. Se acercó, acortando la distancia que habían mantenido durante todo un año. Le puso la mano en el pecho y sintió los latidos fuertes y constantes de su corazón bajo la camisa. Y por primera vez en 5 años, no le daba miedo estar cerca de un hombre. 6 meses después, la primavera había vuelto a Long Island. Los jardines de la finca Cross florecieron con miles de flores de todos los colores, desde el suave rosa de los cerezos hasta el blanco puro de las magnolias. Vivian se encontraba en el balcón del segundo piso, desde donde podía ver todo el jardín que se extendía hasta la lejana costa. Una suave brisa soplaba, llevando el dulce perfume de los pétalos mezclado con la sal del océano. Tenía 28 años y medio, y por primera vez en su vida sentía una paz verdadera e inquebrantable. Unos pasos familiares resonaron detrás de ella, y Vivian sonrió sin volverse. Hacía tiempo que había aprendido a reconocer el paso de Sebastián, firme y tranquilo, nada que ver con los pasos pesados y amenazantes que solía temer en el pasado. Él se detuvo detrás de ella, lo suficientemente cerca como para que ella sintiera el calor de su cuerpo, pero manteniendo la distancia respetuosa que siempre guardaba. «Tengo algo para ti», dijo Sebastián con voz baja y cálida. Vivian se volvió y lo vio sosteniendo una pequeña caja envuelta en terciopelo negro. Su corazón latía más rápido mientras extendía la mano para cogerla. Se preguntaba qué habría dentro. Levantó la tapa y todo a su alrededor pareció detenerse. Sobre la seda blanca descansaba el medallón de su madre. El medallón que Derek había tirado a la acera aquella noche tormentosa hacía más de un año. El medallón que se había hecho añicos en docenas de pedazos mientras ella intentaba desesperadamente recogerlos con las manos desnudas y resbaladizas por la sangre. Ahora yacía allí perfecto, como si nunca hubiera sufrido ningún daño. Cada fragmento había sido encajado de nuevo con meticuloso cuidado. La plata estaba pulida hasta brillar, aún más hermosa que antes de ser destruida. Vivian abrió el medallón y dentro seguía estando la vieja fotografía de su madre, cuidadosamente conservada, a pesar de que en su día se había empapado y arrugado con la lluvia. «Lo guardaste», susurró Vivian con voz entrecortada. Desde aquella noche, las lágrimas comenzaron a resbalar por sus mejillas. Pero no eran las lágrimas de miseria que había llorado durante 5 años. Eran lágrimas de emoción, de gratitud, de amor. «Guardé todo lo tuyo de aquella noche», dijo Sebastián, con una voz más suave que la que Vivian había oído jamás, «incluido mi corazón». Vivian lo miró, con las lágrimas aún cayendo por sus mejillas, y lo que vio en los ojos de Sebastián hizo que su corazón se sintiera como si fuera a romperse de felicidad. Ya no eran los ojos fríos de un jefe de la mafia, eran los ojos de un hombre enamorado, profundos y sinceros. Sebastián se arrodilló lentamente ante ella. Sacó una segunda caja, más pequeña que la primera, y cuando la abrió, un anillo de diamantes brilló bajo la luz del sol primaveral. El diamante era azul, azul como sus ojos, engastado en una intrincada banda de platino. Hace 5 años,
Dejé que te adentraras en una pesadilla porque pensé que no tenía derecho a impedirlo, dijo Sebastián, con la voz ligeramente temblorosa, a pesar de que intentaba mantenerla firme. No volveré a cometer ese error. Levantó la mirada hacia ella, con los ojos azules llenos de un océano de sentimientos. Vivian Ashford, ¿permitirás que este hombre pase el resto de su vida haciéndote feliz? Vivian miró al hombre arrodillado ante ella, el hombre que la había esperado en silencio durante 5 años, protegiéndola desde la distancia sin pedir nada a cambio. El hombre que había recogido cada fragmento roto del medallón bajo la lluvia y lo había guardado a buen recaudo hasta hoy. El hombre que le había dado tiempo para curarse, espacio para independizarse y un amor incondicional que ella nunca había conocido. Se agachó hasta su altura y le tomó las manos entre las suyas. El infierno a tu lado, dijo. La primera sonrisa verdaderamente feliz que había esbozado en tantos años se extendió por sus labios. Sigue siendo mejor que el cielo al lado de cualquier otra persona. Sebastián le deslizó el anillo en el dedo, luego se puso de pie y la atrajo hacia sus brazos. Vivian apoyó la cabeza contra su pecho, escuchando el ritmo fuerte y constante de su corazón. Por primera vez en su vida, comprendió lo que significaba ser verdaderamente amada. No por dinero, ni por ventaja, ni por intrigas o cálculos, simplemente porque era ella misma. Y eso era lo que se había merecido desde el principio. Así termina la historia de Derek Moore, el hombre que creía ser el rey del mundo y se olvidó de comprobar quién poseía realmente su alma. Creía que el poder y el dinero podían comprarlo todo, pero al final lo perdió todo por su propia codicia y crueldad. Y Vivian, la chica que una vez fue descartada como una huérfana sin valor, resurgió de sus cenizas para encontrar el amor verdadero y construir una nueva vida llena de significado. Esta historia nos enseña que el karma es real. Lo que siembras, cosechas. Nunca menosprecies a los demás porque no sabes quiénes son realmente ni de lo que son capaces. Y sobre todo, el amor verdadero no es posesión ni control. Es respeto, paciencia y permanecer juntos a través de todas las tormentas. ¿Cómo te ha hecho sentir esta historia? En la vida real, ¿alguna vez has conocido a personas como Derek o Sebastian? Comparte tus opiniones en los comentarios a continuación. Nos encantaría saber lo que hay en tu corazón. Si esta historia te ha emocionado, dale al botón me gusta y comparte este video con tus seres queridos. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte más historias interesantes cada día. Deseamos a todos los que veis este video mucha salud, días felices y paz en vuestra vida. Gracias por vernos. Adiós, nos vemos en el próximo video.